Amados hermanos, el Señor les bendiga mucho en esta noche. Damos continuidad a lo que hemos estado haciendo y le damos gracias al Señor que ha hecho posible que podamos estar por acá, que podamos compartir la palabra. Y quisiera que, para que aprovecháramos bien el tiempo, fuéramos al libro de Proverbios, capítulo 1, es allí donde aún estamos. Y vamos a ver el capítulo 1 del versículo 20 al 25. Es la sección que nos ocupa en esta ocasión. Pues si el Señor lo permite, mañana continuaremos, iremos avanzando por todo el libro hasta donde nos sea posible y siempre tomando en cuenta que estamos escudriñando la sabiduría de Dios. Y para hacer algo como eso necesitamos la dirección de Dios, necesitamos el entendimiento que Él nos da en su palabra, necesitamos su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad. Vamos a ver Proverbios 1, del 20 al 25. Dice de la siguiente manera: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. El Señor bendiga su palabra en esta noche en medio nuestro. Vamos a orar en esta noche principalmente para que podamos tener un buen aprovechamiento de este estudio. Señor que estás en los cielos, una vez más, Señor, queremos darte las gracias por tus bondades hacia nosotros, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de tu grandeza, a pesar de tu poder, tú nos amaste con amor eterno. Te rogamos, Señor, nos perdones las tantas dificultades que hay en nosotros, los tantos defectos, la falta de devoción, el poco entendimiento, el poco fervor a conocer tu sabiduría. Y te rogamos, Señor, que seas tú guiándonos e instruyéndonos en tu palabra, instruyéndonos en tu verdad, y que seamos nosotros, Señor, instruidos en tu palabra, no solo para tener cúmulo de conocimiento, sino para aprender a vivir en este mundo que nos has colocado y sobre todo para ser instrumentos de bendición o promotores de tu sabiduría en el mundo en el que vivimos. Permite, Señor, que esto sirva para edificarnos y también, Señor, que si alguna persona que escucha o alguien de nuestro entorno, no tiene que ser necesariamente que escuche hoy, sino en los lugares que estamos, donde frecuentamos, que podamos nosotros ser portadores y portavoces de esta sabiduría tuya que salva y que conduce a la eternidad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos estado, como les decía, navegando por el libro de Proverbios y realmente ante la contemplación de la sabiduría de Dios y una revisión del mundo en el que vivimos, nos damos cuenta que el mundo en el que vivimos no es un mundo que está fundado en la sabiduría de Dios, es un mundo que vive inmerso en otras cosas. Y sabemos que no hay muchas personas hoy en día atentos a la palabra de Dios. Sabemos que a diario se toman un montón de decisiones. Las personas importantes del mundo hacen, deshacen, pero ellos no están preocupados realmente por conocer qué es lo que Dios desea. Ese descuido está en la persona de manera natural, pero no así con nosotros, sino que nosotros como pueblo de Dios, como gente que ha sido llamada para salir del sistema del mundo, nosotros somos los que estamos encargados de ser los promotores de esta sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Y en esta parte, acá realmente ocurre algo todavía más cercano. Por ejemplo, acá se nos presenta la sabiduría no solo como unas letras escritas en papel, aquí nos presentan a la sabiduría
como un personaje, como que toma una personificación. Habla de una sabiduría que clama, una sabiduría como que se acerca y que no es una sabiduría oculta, sino que es una sabiduría que está en el mundo en el que vivimos. O sea, puede aparecer en las calles, puede aparecer en los lugares. O sea, que esa sabiduría personificada, sabemos que su máxima expresión es Cristo. Cuando el Señor Jesucristo anduvo en su ministerio terrenal, él anduvo hablando la sabiduría de Dios por donde quiera que él iba, y de hecho el Evangelio es esta sabiduría de Dios simplificada. Lo que dijo Salomón anteriormente, que decía que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová, nosotros lo vemos más claro cuando Jesucristo viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son cosas que pueden en cierta manera entrelazarse entre sí. Entonces, sabemos, hermanos, que así vive el mundo, pero esta sabiduría personificada es rechazada por muchas personas, no así por nosotros, porque Dios ha tenido misericordia y nos ha instruido en su camino. Vamos a ver, hermanos, los primeros dos versículos que acabamos de leer y volvemos allá al 20 y al 21, donde dice, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Acá vemos que la sabiduría clama públicamente. O sea, nosotros no estamos llamados a ocultar la sabiduría de Dios, sino que la sabiduría de Dios debe colocarse en un lugar donde se pueda ver. Y hemos puesto un montón de ejemplos, la diferencia que hay entre lo que Dios hace con nosotros o lo que Dios nos enseña en su palabra y otros sistemas. Por ejemplo, me llega a la mente la francmasonería, que es un culto que se practica de manera oculta. Son personas que se vuelven iniciados y que van avanzando y que van adquiriendo grados, pero ellos no divulgan las cosas que ellos hacen en sus reuniones. Ellos tienen unos supuestos conocimientos ocultos que no comparten con nadie, pero eso es un absurdo porque la palabra de Dios, que es el máximo conocimiento, es la máxima sabiduría, es lo único que puede salvar al hombre, se presenta como algo que debe ser publicado. O sea, lo dice acá, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. Entonces, nosotros como portadores de la sabiduría de Dios, debemos ser personas que llevamos ese estandarte. O sea, que Dios es un Dios que no guarda silencio. Dios no guarda silencio y su sabiduría está disponible para todos en todos los lugares. O sea, no es una sabiduría que hace una exclusión o una distinción de personas, sino que es una sabiduría que está disponible. Por ejemplo, póngase a pensar, el Señor dice, tienen que predicar la palabra, o sea, tienen que llevar el evangelio. Incluso en todo tiempo, en todo momento, como Pablo dijo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, la predicación no depende de temporada, no depende de ánimo, no depende de nada de eso. O sea, donde quiera que estemos y como estemos, hay que predicar. Y a veces se puede cometer el error. Quizás a veces hay personas que dicen, bueno, yo quiero predicar, yo quiero predicar, pero no me dan la oportunidad. Pero, o sea, no tienes que esperar que te dé la oportunidad. Puede predicar siempre. Siempre puede predicar. Era como decía este famoso teólogo y predicador, John Wesley, que John Wesley decía, el mundo es mi parroquia. O sea, decía, donde quiera que hay gente, allí voy yo con la palabra, porque la palabra debe así predicarse y publicarse. Y hoy en día Dios nos habla de muchas maneras, hermanos. Siempre le hago la anécdota que un tanto jocosa, ¿verdad? Que en una ocasión visité una congregación pentecostal y yo decía, hoy voy a hablar revelación de Dios para ustedes, y ellos se maravillaban porque ellos pensaban que yo iba a decir quizá una cosa nueva, no sé. Sin embargo, yo digo, yo traigo la palabra, esa es la revelación de Dios, o sea, como que hay tanto que decir de la palabra de Dios que realmente nosotros no nos va a alcanzar el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo. Figúrese usted, tenemos unos cuantos días predicando acerca de Proverbios y fíjese usted que vamos avanzando poco a poco, porque a veces no es la intención de cubrir demasiado, sino de cubrir lo necesario y que sea de provecho. O sea, que podamos aprovechar de manera que nos sirva para ser edificados. Entonces, aquí podemos ver eso. Hoy en día no debemos hacer caso omiso. Debemos hacer como decían unos versos más atrás, cuando decía que oirá el sabio y aumentará el saber. O
sea, ser sabios implica oír la palabra de manera correcta. O sea, pendiente siempre de que la predicación de la palabra no es un discurso vacío, no es un discurso vano, sino que el Dios en que nosotros hemos creído por pura gracia es un Dios que es capaz de traer a realidad todas las promesas que le hace en su palabra. O sea, como que cada vez que yo oigo una palabra de Dios que llega a mi vida, yo tengo que recordar que esa palabra está sostenida en el Dios mismo que la entregó. Entonces eso es algo maravilloso para el pueblo, algo que sirve de mucha consolación. Y luego cuando avanzamos al versículo 22, hermanos, allá esta sabiduría que se menciona como una persona, esta sabiduría que dice que alza su voz en las calles, o sea, esa sabiduría está clamando, o sea, está declarando algo y clamar, alzar la voz y clamar son cosas como que implican energía. O sea, la palabra no se predica desde una plataforma vacía o muerta, sino que es una palabra viva, como la palabra lo declara, viva y eficaz, cortante como espada. O sea, esas son las características. Entonces, en el 22 hay unas preguntas. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia o odiarán la sabiduría o abiertamente van a rechazar? Esta sabiduría de Dios está confrontando a tres tipos de personas. Ya la sabiduría no solamente está clamando, la sabiduría clama, 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 y esta sabiduría no es escuchada, es ignorada, pero ella hace lo siguiente, ella dice, no me voy a quedar en el aire, sino que voy a ir a tu conciencia y te voy a confrontar. Voy a confrontar, o sea, el dilema de la palabra de Dios, cada ser humano tiene que descifrar este dilema en su mente. Tiene que tomar ciertas decisiones en relación a la predicación. La predicación está dirigida a toda persona en la tierra, a todos. Solamente que el evangelio cumple una función. El evangelio cumple una función de predicarse, pero va a depender el resultado. O sea, el evangelio salva a aquel que cree, pero juzga a aquel que lo rechaza. O sea, usted se da cuenta cómo este mismo evangelio se convierte como verdaderamente en una espada de dos filos. O sea, es como quien dice que Dios tiene, yo no sé si usted ha visto los juegos de tablero, los juegos el juego de ajedrez, usted se da cuenta que el juego de ajedrez consiste en ir batallando entre piezas y el que pierde, el primero que pierde es el que pierde el rey. Y se le llama al movimiento que mata al rey, se le llama el jaque mate, o sea que ya el rey no tiene a dónde moverse. O sea, Dios tiene la humanidad en jaque mate. ¿Por qué razón? Porque la humanidad tiene allí una alternativa. O sea, es como el Señor decía, el que no está conmigo contra mí es. El que no recoge conmigo desperdicia. O sea, como que son palabras contundentes. Entonces, a veces cuando uno predica este evangelio, muchas personas tienen la tendencia a enojarse y pensar que quizá uno lo dice, ¿verdad? De una forma orgullosa o no sé, como, ay, ¿y tú qué te crees que tú eres? No, pero es que nosotros no nos creemos nada realmente, porque nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios y una gracia que debe ser compartida a las demás personas. Las demás personas también tienen que venir a la fe, tienen que convertirse de su pecado. O sea que es un tema que el evangelio no anda con ambigüedades. O sea, no es que tú vas a decir, por ejemplo, algunos van a llegar por el evangelio, otros van a llegar por otra vía. Es que no hay otra vía. No hay otra vía. Dios lo ha decidido así. Entonces, eso es un asunto que hay que pensar. Entonces, esta sabiduría confronta a tres tipos de personas. Número uno, tenemos el simple. El simple es mencionado aquí. ¿Hasta cuándo simple vas a amar la simpleza? Bueno, el simple es un ignorante que vive en un desconocimiento, pero es un desconocimiento voluntario muchas veces, porque ellos han elegido conocer las cosas que quieren conocer e ignorar las que desean ignorar. O sea, simplemente han dicho, no, no me interesa. Entonces, estos simples son ignorantes que se dejan llevar por cualquier cosa. Y yo ponía el ejemplo anteriormente, ponía el ejemplo de que, por ejemplo, a veces me he topado con creyentes, hermanos de la fe, y ellos, cuando cogen un periódico, ellos consultan el horóscopo. Ellos dicen, déjame ver mi horóscopo, yo soy tal signo, déjame ver qué me dice a mí el horóscopo. Yo pienso, yo digo, eso es una simpleza. ¿Por qué yo digo que eso es una simpleza? Porque nosotros, teniendo un recurso como la palabra de Dios,
abiertamente ignorar esta palabra para irnos a recoger los recados que aparecen por ahí rodando, eso son cosas que no proceden realmente. Nosotros somos un pueblo que no tenemos excusa. Por ejemplo, si usted se da cuenta, Dios, siempre que llamó al pueblo, nunca lo dejó en la ignorancia. Dios siempre dice lo que quiere. Dios siempre dice lo que el pueblo debe saber. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, Él no le dijo a Abraham, Abraham, sal por ahí, no sé, invéntate tal cosa. No, Él le dijo, sígueme, yo te voy a mostrar, yo te voy a dirigir. Sal de tu casa, pero tú vas caminando conmigo. Yo te voy a dirigir a tal sitio, te voy a dirigir a tal lugar. A Moisés le dice específicamente lo que quiere, lo manda a Egipto y allá, incluso después que lo libera el pueblo de Egipto, él le da un sinnúmero de encomiendas. O sea, la última noche cuando pidió que mataran el cordero, que pusieran la sangre en la puerta, o sea, todo eso fueron órdenes de Dios. Dios nunca es un improvisador. Yo escuchaba a un historiador dominicano hablar acerca de la importancia de que haya un canon escrito para el cristianismo. Por ejemplo, él decía, mira, el país vecino tiene su religión oficial. El país vecino de la isla, de la isla española, que es Haití, el país vecino tiene su religión oficial. La religión oficial de Haití es el vudú. Y él dice, en Dominicana existe más la práctica del cristianismo. En una ocasión se puede hablar del cristianismo real, ¿verdad? Iglesias evangélicas que predican en el evangelio. Se puede hablar de religiones tradicionales también que usan el cristianismo. Pero él decía de manera muy clara que la religión vudú, al no tener un soporte escrito, era un desorden grandísimo. Cada quien se inventa una cuestión, cada quien hace lo que quiere, cada quien piensa por allí, por allá, y empiezan a hacer un sinnúmero de ritos y cosas que no hay una normativa. Él decía, no, pero el cristianismo no, el cristianismo tiene unos mandamientos. Describe a la persona de Dios. Entonces, Dios es un Dios que siempre ha hablado, que nosotros queremos ignorarlo, que queremos hacer otra cosa, pues ese problema ya sería de nosotros, pero Dios ha sido muy claro en lo que él decía en su palabra. Entonces, el simple está siendo confrontado en esa área de ignorancia. En esa área de ignorancia, simple confrontado. Es hasta cuándo simple tú vas a querer vivir en la simpleza que tú vives. Y hay unos resultados, hermano, sabemos que hay unos resultados de vivir así o de vivir de otra manera. El sabio saca mucho provecho de la sabiduría porque vive como sabio. Pero el simple cosecha frutos de simpleza también, y eso es algo que hay que pensar. Un segundo grupo de personas que la sabiduría personificada confronta es el burlador. ¿Hasta cuándo burladores van a amar la burla? O sea, ¿hasta cuándo ustedes se van a aferrar a ese mismo modo de vida en el que están viviendo? Los burladores son rebeldes que desprecian las cosas santas y aman lo profano. Por ejemplo, hay gente que se burla, hay gente que dice, ¿y será verdad que hay un Dios? Y tal cosa. Y mira, y los cristianos dicen esto, los cristianos dicen el otro. Por ejemplo, la gente se burla mucho de la palabra. Los, a veces hay gente que desconoce lo que la palabra es y ellos lo hacen en su ignorancia y en su rebeldía, en su burla lo hacen. Por ejemplo, mucha gente te retan en la siguiente área. Mucha gente te va a decir, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios. No, hermano, o sea, no nos embarquemos en ese asunto. Lo correcto es que uno le diga a la persona, una persona me dice a mí, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios. Pues yo tengo mucho que decirle, quizás, en relación a profecía cumplida, en relación a cómo la Biblia está organizada. Sí, hay apologética, pero a veces es mejor que uno le pregunte a yo, pruébame tú que no lo es. O sea, tú pruébame que la Biblia no lo es. O sea, tú pruébamelo. Explícame tú por qué la Biblia no es palabra de Dios. Porque a veces el burlador no tiene un argumento sólido, lo que quiere es como llevar a terreno, sacar de quicio, hacernos quedar mal, ¿verdad? Quizá tratar de que uno cometa errores. Pero algo tenemos que tener muy claro, hermanos. Este tema, nosotros tenemos que orar mucho, por múltiples propósitos, claro. Tenemos que orar mucho, pero una de las cosas por las que tenemos que orar es por sabiduría, primeramente.
Recuerden ese clamor que debe ser continuo. Dios, dame sabiduría, porque el proverbio viene para dar, para hacer entender, para dotarnos de esa sabiduría que si Dios tiene ese empeño en darla, es porque nosotros no la tenemos. O sea, el empeño de Dios de entregar sabiduría al pueblo es proporcional a la necesidad del pueblo. Y olvídese que nosotros muchas veces vivimos pidiendo cosas y no pegamos una. O sea, no pedimos lo que tenemos que pedir. Por eso Santiago dice, a veces se pide y no reciben porque piden mal. O sea, tenemos que aprender hasta pedir hay que aprender, porque no podemos, no se trata de pedir y pedir lo que yo entiendo que debo tener. Ah, Dios dame esto, Dios dame aquello, pero y Dios mira a nosotros en esa actitud y Dios dice, pero este me ha pedido de todo menos lo que necesita. Por eso uno debe ser movido, ¿verdad? Por esa sabiduría y pedir lo que uno verdaderamente necesita. Debemos orar por sabiduría y debemos orar para que Dios tenga misericordia, porque también, hermanos, por más que uno dialogue o por más que uno enfrente ciertas situaciones, tenemos que entender claro que hasta que Dios no llama a una persona, hasta que Dios no lo quebranta, hasta que Dios no lo atrae a él, esta persona va a seguir aferrado a ese tipo de cosas que no tienen ese sentido delante de Dios. Entonces, ahí está el burlador, un rebelde que desprecia a los santos. También tenemos que estar preparados para defender, como dice Pedro en su carta, cuando él dice estar siempre preparado para dar respuesta ante a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, nosotros tenemos una esperanza. No estamos en Cristo porque sí, porque eso fue lo que apareció. No estamos en Cristo porque ahí me metieron desde chiquito. O sea, no debe ser algo como tan absurdo así. Debe ser algo que tiene que haber una convicción genuina de por medio y un reconocimiento de la obra de Cristo sobre nosotros. O sea, tenemos un redentor, hemos aceptado todo esto que habla la palabra acerca de nuestra condición pecaminosa, de nuestra profunda necesidad de Dios. Todo esto tiene que saberse. ¿Por qué? Porque, como le decía, el burlador también se presenta de la siguiente manera. El burlador se presenta a modo de descrédito. El burlador nos va a decir a nosotros, nos va a echar en cara los pecados que cometieron los personajes de la Biblia, incluso pecados que nosotros podemos haber cometido también, nos van a echar todo eso en cara. Ah, pero mira tú, pero lo que hay que dejarle claro que la palabra nunca apoya el pecado. Las veces que los personajes bíblicos, las veces que uno de nosotros podemos cometer algún hierro, eso no tiene que ver con el llamamiento que Dios nos hizo, eso tiene que ver con la rebeldía de nosotros. Entonces, por eso Dios quiere que nosotros seamos un pueblo obediente y sabio, porque muchas veces no debemos pensar ni en nosotros, cuando cometemos errores, cuando fallamos, no debemos pensar ni en nosotros, tenemos que pensar en Dios, porque si somos representantes de Él, tenemos que honrarlo a Él. Entonces, la gente no dice inmediatamente, mira lo que hizo fulano. Lo primero que dicen es, y eso que se dice ser cristiano. O sea, como que empiezan a atacar esa área, y entonces la gente hay que darle a entender que sí puede aparecer un fallo, puede aparecer situación, incluso en la Biblia. Antaño poníamos el ejemplo de David, el mismo ejemplo del mismo Salomón, el ejemplo de Pedro negando a Jesús, o sea, montón de errores que simplemente escenifican nuestras debilidades. Pero se ve allí lo que pasó. Se ve allí cómo Dios los reprendió. Se ve allí cómo sufrieron su pecado. Se ve todo eso. Entonces, no hay para nada algo que desacredite la palabra por mostrar esas actitudes. Al contrario, la Biblia es el libro más honesto o tan honesto que se abre y presenta lo que es. ¿Por qué lo digo? En la antigüedad, los reyes y los emperadores le pedían a sus cronistas que escribieran nada más sus victorias, las cosas buenas que pasaban. Por ejemplo, el faraón quería que narraran todas sus conquistas, todo lo que él hizo bien, todo lo heroico, él quería que lo narraran, porque esos escritos tenían la función de encumbrarlo a ellos. Pero las derrotas no quería que le escribieran porque las derrotas eran vergonzosas. Pero la Biblia no oculta nada. La Biblia pone tanto cuando el siervo fue obediente como cuando desobedeció. Y al lado de la desobediencia, coloca el fruto de la desobediencia que vino a raíz de los pecados cometidos. Entonces la gente tiene que saber eso para que sepa que tenemos un Dios que sabe lo que hace, un Dios que nos ha llamado a un asunto serio, no es un Dios de la mente, es un Dios que se ha revelado
y que tiene personalidad, que es un Dios que se manifiesta. Luego vemos el tercer grupo, que es el insensato. Y esa palabrita es una palabrita dominguera, como le llaman, o insensato, ¿verdad? Pero eso es una forma de decir tonto o persona de escaso razonamiento. El insensato rechaza activamente el conocimiento. Un insensato, ante la escucha de la palabra de Dios, él le escucha y dice, sí, pues mira qué bien, me parece muy bien lo que tú me estás diciendo, pero no me importa. O sea, ¿a mí qué? O sea, una persona como que rechaza. Y a ese tres grupos de personas, la sabiduría le está diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir de esa forma? Porque para nosotros no es un secreto que el Señor también contempló la nación de Israel y dice que le apenó, ¿verdad? Porque estaban como ovejas que no tienen un pastor. Así Dios mira el mundo con ese ojo de misericordia. El mundo va de allá para acá, de aquí para allá, y el Señor está sentado en su trono. Sin embargo, siguen las personas que lo rechazan y sabemos que es así. Entonces, nosotros tenemos que encargarnos nosotros de ser sabios y de portar esa sabiduría porque Dios va a llamar a muchos. Nosotros en otro tiempo estuvimos sin Dios, sin esperanza. Nosotros en otro tiempo tal vez pertenecimos a una de esas poblaciones, quién lo sabe. No sabemos, pero hoy en día Dios tuvo misericordia y nosotros tenemos que, como dice la palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces vemos el versículo 23 que se pudiera ver allí directamente la promesa de sabiduría. Dios es demasiado bueno, hermano, porque le decía, Dios salva al pueblo, Dios redime al pueblo, y no solamente lo redime, sino que tiene como ese amor tan grande que él verdaderamente desea poner su mente en la mente de su pueblo. O sea, él desea como tomar lo que él es a nivel de conocimiento, a nivel de sabiduría y ponerlo en su pueblo. Dios siempre quiso un pueblo que actuara diferente. Cuando yo leía, estudiaba Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio no, Levítico, cuando estudiaba Levítico, a veces me parecía extraño ver tanta normativa, tanta cosa, hasta que luego pude entender que allí hay una manifestación del carácter de Dios, el carácter santo de Dios. Y también hay otra cosa que se ve allá en el Levítico, que Dios exactamente quería que su pueblo no fuera como los demás pueblos. A veces la prohibición a hacer algo no era tanto porque eso estaba mal, era como que eso no era compatible con lo que él buscaba. Era como que ese tipo de cosas buscaban otra gloria y no la gloria suya. Entonces, ahí nos damos cuenta como que Dios siempre tiene esa intención de otorgarnos eso que Él quiere que tengamos. Entonces vemos el 23, volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, no dice que tú tienes que inventarte las cosas. O sea, Él dice, yo te voy a dar mi palabra. O sea, tú vas a entender mi palabra. Y lo vemos como un testimonio personal. Por ejemplo, ¿cómo nosotros hemos llegado a entender la palabra? Fue Dios que derramó su espíritu sobre nosotros, con una convicción genuina en el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo yo llego a tener la certeza? O sea, si yo no estuve en aquel entonces, no estuve en aquel entonces, no puedo decir que Cristo a mí se me presentó de manera visible, no, pero Dios a través de su Santo Espíritu me convence de pecado, te convence de pecado, y hoy estamos aquí sirviéndole. Hoy estamos aquí en su camino, hoy estamos confiando en Él. Y hoy creemos en esa bienaventuranza que el Señor dice a Tomás, que dice, tú creíste porque me viste, pero dichosos los que creen sin ver. Y luego vemos esa oración sacerdotal en el Evangelio de Juan que Dios dice, el Señor dice, yo no solamente te pido por esto, sino por lo que habrán de creer en mí en el tiempo. El Señor había orado por nosotros de manera intercesora. Entonces, aquí estamos siendo bendecidos por ese derramamiento del Espíritu. Entonces aquí vemos la promesa de la sabiduría. Volveos a mi reprensión. He aquí, dice Dios personalmente, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. O sea, si hay arrepentimiento, hermanos, Dios promete revelación. Si uno se arrepiente, si uno viene a Él, si uno recibe esa reprensión,
si uno no toma la represión de Dios como un niño malcriado. Por ejemplo, el niño malcriado, cuando el padre le reconviene, el niño dice: "Está de lo que está molestando", pero no logran ver que una parte del amor, de hecho, la mayor parte del amor se manifiesta en la corrección. Y eso yo puedo ver, lo viví en experiencia propia. ¿Cuántas prohibiciones me hizo mi papá? Y siendo yo muchacho, sin experiencia, sin mucho conocimiento de nada, yo llegué a decir que él era malo porque me prohibía algunas cosas, pero cuando uno va creciendo y va entendiendo el mundo, ese cerebro va madurando, uno va abandonando la simpleza, uno va abandonando la burla, va abandonando la insensatez y uno dice: "Ah, caramba, pero era que me quería mucho". Y como me quería, era duro muchas veces porque decía: "Como te quiero tanto, a ti no te quiero ver perdido en tal o cual área. No te quiero ver perdido ahí tú". Entonces, cumple su propósito, luego uno se hace adulto. Entonces uno se da cuenta que en muchas correcciones que en su momento parecieron ásperas, lo que había era una bendición. Entonces, aquí dice el Señor: "Volveos a mi reprensión". O sea, vengan, muchachos malcriados, porque andan mal. O sea, vengan, siéntense aquí, siéntense aquí. Entonces, arrepiéntanse de su camino y yo mismo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros y os haré entender mis palabras. O sea que yo lo que veo allí es la máxima expresión de amor. Por ese mismo proverbio más adelante dice que el que detiene la vara aborrece el hijo. El padre que no corrige no ama a su muchacho. No lo ama, no lo quiere. ¿Por qué? Porque lo está dejando crecer de una manera torcida. Entonces, aquí vemos esa promesa. Si hay ese arrepentimiento, Dios promete revelación espiritual y comunión con su espíritu. Entonces, quien escucha a Dios no solo recibe dirección, sino que recibe una transformación interior. Y es algo que podemos pensar, que podemos empezar a poner en práctica. O sea, escuchar la palabra de Dios sabiendo que viene de Dios y sabiendo que esa sabiduría o esa jovná en hebreo no es un conocimiento que se va a estancar en la mente, es un conocimiento como que se va a transformar en sabiduría y va a cambiar nuestro ser desde adentro hacia afuera. De eso se trata. No se trata de haberse arrepentido en una fecha y después seguir viviendo igual. Se trata de un camino que Dios tiene y conforme nosotros avanzamos en ese camino, nos damos cuenta que estamos cada vez necesitando más y más esa sabiduría de Dios. O sea que es una transformación. Entonces vamos a los versículos 24 y 25, que serían los dos últimos para hoy. Luego viene el reclamo. Viene el reclamo, dice: "Por cuanto te llamé". No dice: "Te llamé y no escuchaste". Dice: "Te llamé y no quisiste oír". No lo quisiste. O sea, como que hay un asunto ahí como voluntario. Voluntario. Es como el hijo que oyó lo que el padre le dijo y él no quiso. No fue que no lo oyó, o sea, involuntariamente, sino que involuntariamente, sino que voluntariamente él dice: "Lo que me está diciendo este hombre, yo no lo voy a escuchar". Entonces, así muchas veces está pasando. Y a veces, ok, el impío no va a escuchar a Dios, pero a veces tenemos ese problema entre nosotros mismos también. Hemos hablado muchas veces de la pequeña licencia a veces que queremos tener, a ver, ser un poco licenciosos con decir: "Yo sé que tal cosa a Dios no le agrada, pero yo necesito resolver esta situación de una manera diferente, contraria o antagónica a lo que la palabra me dice". Entonces eso es peligroso. Ahí tenemos un llamado a no practicar esto. "Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese". Entonces, mira qué cosa. Si Dios extiende su mano es porque hay gente. Dios no extiende su mano al vacío. Dios extiende la mano es porque hay alguien allí que pueda tomarla. Pero vemos a Dios otra vez, extiende la mano y no hubo quien atendiese. O sea que cada quien se quedó hundido en su ignorancia, en su insensatez y en su burla. O sea, en su forma de vida que no contempla a Dios para nada. Y cuando uno ve eso, hermano, uno tiene que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo entender. Nosotros estamos en la otra parte
que entendió el llamado y dice Dios, yo os haré entender mi palabra. Pero hay gente que todavía está en ese estado. Y nosotros somos propensos a imitar ese estado porque recuerden ese personaje que nunca nos abandona, que se llama viejo hombre. Ese viejo hombre da una brega terrible, a veces quiere salir, quiere tomar posesión. Y muchas veces cuando hablo con los hermanos que van a pasar por las aguas bautismales, eh, siempre hablamos de ese tema y yo le pongo siempre la metáfora de la carreta de los dos caballos. Hay una carreta que está siendo tirada por un caballo y ese caballo hace lo que sea, come lo que sea y vive como sea. Cuando la persona conoce a Cristo, a la carreta le amarran otro caballo, pero ese caballo no vive como sea, ni hace lo que sea, ni come lo que sea. Es un nuevo caballo que tiene un camino trazado muy claro y que come específicamente una sola cosa, come la palabra de Dios. El otro come lo que sea. El otro come lo que sea. El otro usted le da basura, con basura tiene. El otro usted le da tierra, con tierra tiene. Usted le da, ese animal no va a tener ningún problema para alimentarlo. Porque de lo que se come hay de más en el mundo. Pero el nuevo caballo que se ha atado a la carreta tiene un camino muy limpio y muy dirigido y tiene un alimento especial que se llama palabra de Dios. Y por regla va a pasar algo. Por regla va a pasar algo. Yo siempre le digo, los caballos tiran de la misma carreta, pero en vía contraria. Uno jala para la izquierda, uno jala para la derecha. Ellos están jalando cada uno para su camino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál de los dos caballos que va a llevar la carreta? El que esté más fuerte. Si usted le mete porquería a ese caballo, se pasa el día entero en chatarra, en burla, en ignorancia, en insensatez, en escaso razonamiento conforme a Dios, ese caballo que estaba primero, que es el caballo viejo, se va a poner como un roble y va a arrastrar la carreta con todo y el caballo nuevo, que fue el nuevo caballo que se agrega cuando uno conoce a Cristo. Entonces, si usted empieza a consumir sabiduría de Dios, a ejercitar las disciplinas espirituales, a orar, leer su palabra, tener coinonía o congregarse con sus hermanos y empieza a ver todas esas cosas que Dios ha contemplado para el pueblo de Dios, el caballo nuevo se va a poner muy fuerte y va a tirar con el otro que el otro no va a poder. Entonces, ese dilema tenemos que nosotros revisarlo porque miren, la salvación depende de Cristo, los tiempos dependen de Dios. Todas esas cosas que están en la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios están. Por ahí cosas que implican mi acción activa. Por ejemplo, yo tengo que decidir en mi diario vivir qué tiempo le dedico a la palabra y qué tiempo le dedico a otra cosa. Yo mismo tengo que decidir, o sea, porque entendemos que Dios es soberano, creemos en la predestinación, pero el ser humano no es una marioneta. El ser humano tiene una voluntad. Entonces, esa voluntad uno tiene como que aprender a gobernarla con los principios que Dios nos ha dado. Entonces, ya eso es un asunto que tiene que ver con nuestra obediencia. Entonces, acá está el Señor, por cuanto llamé y no quisiste oír, no quisiste mi reprensión, desechaste mi consejo, extendí mi mano y no hubo quien me atendiera. Ignorar la sabiduría de Dios, hermanos, tiene un precio. Dios no nos va a forzar a nosotros, como les decía, no somos marionetas, pero rechazar la sabiduría de Dios tiene consecuencias desastrosas, desastrosas. Cada vez que alguien que pertenece al pueblo de Dios deliberadamente decide no oír la sabiduría de Dios y irse por ahí y caminar a su forma, caminar a sus anchas, es muy seguro que no va a encontrar nada bueno. O sea, los problemas vienen ahí. ¿Por qué? Por esa ignorancia de la palabra de Dios. Entonces, son cosas que tenemos que pensar. ¿Estamos acaso ignorando la palabra de Dios o la estamos aceptando? Hay nosotros rechazo y el rechazo puede venir enmascarado. Puede ser que yo diga, "Oh, sí, sí, yo entiendo y yo sé que es verdad, pero puede ser que solamente lo diga de labio y no lo viva. Entonces, el rechazo puede venir camuflajeado, camuflajeado de piedad. Dios sigue hablando y su sabiduría clama, amados hermanos, clama en las calles de nuestra vida. La sabiduría de Dios está en la Biblia, está en los consejos
que alguien pudo haberte dado conforme a la palabra. Quizás aquellos que hemos tenido la dicha de tener padres cristianos. Yo tuve la dicha de tener mi padre cristiano, mi madre cristiana, oí mucho consejo de ellos. Eso es sabiduría que clama en la calle de nuestras vidas. Pastores, líderes, sea, personas que, o sea, debemos aceptar la siguiente actitud. Por ejemplo, cada vez que uno se dirige al servicio, orar y pedirle al Señor, Señor, dame entendimiento, Señor, prepara mi corazón antes de yo llegar a la iglesia, antes de yo llegar a mi reunión, prepara mi corazón. ¿Por qué? Porque podemos cometer el error de llegar a la iglesia con el mismo aceleramiento que vivimos. Podemos cometer el error de meter el Evangelio de Cristo en el mismo equipaje donde metemos el montón de cosas que hacemos así sin saber muchas veces cómo nos van a quedar. Entonces tenemos que mirar eso siempre. Así que el llamado es claro, hermanos, una vez más. Necesitamos tiempo con la palabra de Dios cada día. Necesitamos oír la sabiduría de Dios que clama, pedirle a Dios sabiduría, abandonar quizás la mala actitud de justificar nuestra desobediencia. Ah, sí, yo hago esto por esto, o hago esto por aquello. No, es ser obedientes y arrepentirnos de haber ignorado la sabiduría de Dios y recordar a Santiago 1:5 que nos dice que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida porque Dios la da abundantemente y sin reproche. El Señor les bendiga mucho, amados hermanos, y oramos una vez más. Señor, ha sido bueno una vez más en permitirnos ir a tu palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, por esta noche en la que hemos usado esta vía para hablar de tu palabra. Tú eres bueno en mil formas, Señor, y nosotros necesitamos mucho de ti, Señor. Aunque muchas veces en nuestro diario vivir no lo reconozcamos, pero haznos ser sabios, haznos ser entendidos, haznos huir de toda actitud que nos aleje de tu palabra y haznos crecer en tu gracia, en tu conocimiento y en tu verdad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.